Saludos, mis hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros en este tema tan importante que queremos compartirles. Esta es la segunda parte. Ya tenemos la primera que usted puede ver si no la ha visto aún. Tiene que ver con el sábado. ¿Por qué no guardar el sábado? Hemos tomado un tema de un pastor bautista, donde él les pone las razones por qué no guardar el sábado, que ya es un día, vimos en la primera parte que está abolido, bueno, que eran los argumentos que siempre escuchamos. Yo debo decirles que este es un tema de mucho interés en redes sociales y en todos los aspectos. El sábado como que, perdónenme, pero como que les hace cosquillas a todos. De hecho, cuando los creyentes de alguna iglesia dominical se dan cuenta que usted es adventista, siempre algunos como que tienen la tendencia como a mirarlo como si fuera usted algo extraño. ¿Por qué? Porque es que el sábado se le ha etiquetado con un montón de asuntos negativos. Y es más fácil escuchar lo negativo que lo positivo. De hecho, hay muchas personas que no han leído ni siquiera la Biblia, pero cuando hablan del día de reposo lo hacen de manera negativa. Fíjense ustedes, ¿por qué lo hacen? Porque escuchan estos temas. Es importante que nosotros tengamos argumentos, que tengamos cómo defender nuestra fe. Y es posible, y es seguro que estoy hablando para hermanos que tienen mucho conocimiento de esto, saben defender lo que han creído y lo saben también exponer. Pero hay ideas que nos ayudan de alguna manera a que tengamos mejores argumentos. Yo quiero hacer mencioncita aquí para iniciar de una palabra que el pastor menciona. El pastor dice que la ley de Dios, y en este caso el sábado, está en medio de los 10 mandamientos, pero que ya no tenemos que guardarlo porque fue abolido por Cristo. Pero miren que es interesante ese argumento, está en medio. ¿Saben ustedes que sacar de los 10 mandamientos uno es como quitarle un eslabón a una cadena? Ahora, una de las cosas que en el mundo cristiano evangélico no han comprendido es que esto es profético. Que se haya quitado un mandamiento de la ley de Dios es profético. Daniel 7:25 lo dice claritamente. Dice que se intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos proféticos, la interpretación profética y la ley que ha sido cambiada. Los 10 mandamientos que enseña el catolicismo no son los mismos mandamientos que tenemos en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5. Están cambiados. Pero en el mundo cristiano, entre comillas protestante, se acepta ese cambio y se acepta que se haya cambiado de sábado para domingo, sin ningún problema. Yo he dicho muchas veces que los mejores defensores del falso domingo como día de adorar, de reunirse, de descansar, es el mismo protestantismo. Este es un día católico, pero los protestantes lo defienden de una manera aguerrida. O sea, todos usted encuentre los temas que están aquí en internet, que son montones, y va a ver usted que la mayoría son de protestantes. Vamos a escuchar algunos apartes del tema para que miremos algunos argumentos que se nos presentan, pero que no son difíciles de refutar. En la Biblia hay varios días donde los israelitas debían tener un día de reposo, o debían descansar, cesar de su trabajo. Había unos días festivos, había 7 días festivos donde ellos no debían trabajar y algunos hasta eran semanas. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Todos eran días festivos en el cual debían ellos cesar de su trabajo. Pero nuestro enfoque no está en esos días solamente, estamos enfocándonos en el día que usted y yo llamamos sábado. Este es importantísimo, mis hermanos, porque es que mire que ellos mismos nos dan la razón. Dan la razón
en cuanto a qué días se refiere la palabra de Dios que quedaron abolidos. Mire que el pastor aquí hace énfasis en todos esos días festivos. ¿Y a qué días festivos está refiriendo él? Debemos recordarlo, los que están en Levíticos capítulo 23. 7 sábados ceremoniales, sábados que caían a veces en el sábado semanal, como en el día cuando fue crucificado el Señor. Ese era un día sábado que ellos llamaban sábado grande o sábado solemne. Pero habían 7 sábados, y esos sábados algunas veces era el sábado, por ejemplo, hoy es sábado, séptimo día, y el primer día también era de reposo porque caía exactamente la fiesta en ese día. Así que él se refiere a esos días, pero él dice ahí que a esos días es que no se está refiriendo sino al sábado. O sea, el ataque es contra el sábado, no contra esos días que son los días que dice Pablo en Colosenses 2:16 que fueron clavados en la cruz, no el día de reposo. De hecho, en Colosenses 2:16 el apóstol Pablo habla de días. Pablo habla de días de reposo, no de día de reposo, sino de días en plural, dándonos a entender que esos días, que esas fiestas, tenía que ver con esas fiestas judías. Voy ahora al minuto 6 del tema que el pastor nos está compartiendo para que miremos aquí algunos argumentos que él nos da. Simplemente quiere decir descanso o reposo. Una persona cesa de trabajar. En Éxodo 20, 9 al 11 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo les había mencionado a ustedes que hay algo que es muy común en aquellos que nos presentan estos temas, tratando de decirnos que esto ya no tenemos que hacerlo porque está abolido, bueno, cualquier razón que nos den. Yo les había mencionado, omiten palabras. Si usted le escucha este tema del pastor detenidamente, va a encontrar algo interesante. Él lee el mandamiento, pero lo lee a partir del versículo 9 en adelante. El mandamiento está en Éxodo 20, versículo 8 al 11. Él no lee el 8, lee del 9 en adelante. ¿Por qué no lee el 8? Porque es que él dice en el tema, y si usted lo escucha, él dice en el tema que el mandamiento, pues, que fue a partir del Sinaí, que eso no estaba en ninguna parte, que no lo guardó ni Adán, ni Abraham, ni Jacob, ninguno lo guardó, porque eso apareció fue en el Sinaí. Pero, ¿qué palabra es la que él omite? La palabra que está en el versículo 8 que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué quiere decir eso de acuérdate? Que ya estaba. Yo no puedo decirle a usted acuérdese de algo que si no existe. Y también pasa por alto que en Éxodo 16 ya el Señor comienza a mostrarles a ellos que ellos deben de volver otra vez a guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque eran esclavos, no lo podían hacer, pero ya en Éxodo 16, cuando comienza a caer el maná, que es otro de los milagros bonitos de la palabra de Dios, cuando el Señor les da el maná por 40 años, y fíjense ustedes que ocurría el milagro de que cada sexto día caía para ese día y para el sábado. Entonces, omiten palabras. Omitir una palabra, saltarse una palabra, muchas veces intencionalmente. ¿Por qué? Porque si él leyera desde el versículo 8, tenía que hacer énfasis en la palabra acuérdate. Miren, hermanos, yo creo que no hay razón más poderosa que el testimonio de el Creador. Si el Creador separó ese tiempo, dice en Génesis 2, 1 al 3, que él lo separó, lo bendijo,
lo santificó y lo reposó. ¿Qué más testimonio nosotros necesitamos? En este caso, como ellos dicen que no hay mención de que ninguno lo haya guardado, pero tampoco dice que no. En la primera parte hablábamos de la importancia de los 10 mandamientos en el Génesis. Todos los mandamientos de la ley de Dios en el Génesis tuvieron repercusión. La violación de cada uno de ellos va a encontrar usted en el Génesis que trajo consecuencias. Entonces, ¿cómo vamos a decir ahora de que no estaba el sábado porque no hay una mención directa? Eso es como decir que no es malo fumar cigarrillo porque en la Biblia no aparece un texto que diga que fumar cigarrillo es malo. Sí, son ideas que surgen así, porque es que si yo necesito un texto en la Biblia para yo creer, entonces hay muchas cosas que hacemos y que la Biblia no dice, pero lo deducimos que es malo. ¿Quién no va a decirme a mí que fumar cigarrillo es malo? O fumar marihuana o alguna de estas cosas. Es por lógica que es malo. Entonces, decir que no guardamos el sábado porque no lo guardó Abraham o no lo guardó Adán, pues ahí también como que no encaja muy bien. Voy ahora a colocar del minuto 7:20 más o menos en adelante porque quiero mirar algunos detallitos que tenemos aquí pendientes. El séptimo día es reposo para Jehová. Entonces queremos aclarar meramente que la palabra sábado quiere decir cesar de trabajar o reposar, es lo que quiere decir. Y después queremos saber qué es el día séptimo, que es el sábado. Siguiente, ¿cuándo fue constituido? ¿Cuándo fue constituido? Le vuelvo a decir porque hay un grupo de personas religiosas que malinterpretan la Biblia y ellos enseñan que el día de reposo se guardó desde el principio de la creación. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Y en Nehemías 9:13 al 14 se nos aclara cuándo fue que se constituyó este día. Dice ahí en el versículo 13, Nehemías 9:13, y sobre el monte de Sinaí descendiste. Está hablando cuando él les dio los 10 mandamientos. Y hablaste con ellos desde el cielo. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste, ¿qué cosa? El día del sábado, el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces, ¿cuándo se constituyó el día de reposo o el día sábado? ¿Cuándo? 2450 años después de la creación. Y le vuelvo a repetir, Adán no observó el día de reposo, Noé no observó el día de reposo, Abraham no lo hizo tampoco Isaac ni Jacob, ni los 12 hijos de Jacob. Fue hasta que vino Moisés, donde Dios le dio a él la ley y ahí le dijo, desde aquí en adelante el pueblo de Dios va a observar el día de reposo. Entonces, si la salvación es por guardar el día de reposo, ¿cómo se salvó Adán? ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvaron las personas antes de Hay cosas que son inconsistentes y yo les decía, uno lo nota simplemente con escuchar. Yo creo que no hay que ser un erudito, un versado en la escritura para notar que no se está siendo correcto en la interpretación del texto. No se es sincero. O sea, se omiten cosas y yo lo he dicho, no sé si voluntariamente o involuntariamente. Yo creo, para mi parecer, que muchos lo hacen de manera voluntaria, porque no quieren simplemente aceptar que es algo que está vigente y que nosotros debemos ponerle cuidado, porque es palabra de Dios. Que viene del Sinaí para acá, que le fue dado a Moisés, no es cierto. Ya les he dicho, el mandamiento lo dice, acuérdate, y fue instituido en la misma creación, por Dios mismo. Es que, yo repito, es un testimonio poderoso. Yo debo creerle al Señor. Debo creer que lo que Él dice, si Él lo declaró santo, miren, en esto nos está pasando como pasa con el matrimonio. Esas dos instituciones que fueron bendecidas por el Señor en el huerto del Edén, que fue el matrimonio, la primera pareja que fue a la que Dios casó. Matrimonio está siendo cada vez más ultrajado cuando esto es una institución divina. Y el sábado.
son dos instituciones bendecidas por el Señor en el huerto del Edén. Entonces, ¿cómo podemos decir que lo que Dios bendijo, separó, que Dios lo reposó? Entonces, se saltó hasta 2500 años después. Yo debo repetirlo y grábense en esa palabra, mis hermanos. En Éxodo 28 tenemos mucho en cuanto a que ellos sí lo conocían. Que Abraham conocía que había un día que Dios había separado para santificarlo. Y Abraham guardó ese día. Yo lo deduzco, no lo dice la Biblia, pero yo tengo la certeza de que los patriarcas conocían esos mandamientos del Señor. Entonces, fíjense ustedes, mis hermanos, todos estos detalles son importantes que los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque, digamos, el asunto de para quién se dio el sábado. ¿Para quién? No fue para los judíos solamente. ¿Por qué? Porque en Génesis 2 no existían judíos. Y usted encuentra que siempre hay énfasis en el mandamiento, hay énfasis en el extranjero. En Isaías 56, versículo 6, habla de los extranjeros que abrazan el día de reposo, o sea que se convierten también en israelitas. Un asunto que nosotros tenemos que tener bien claro es que el sábado es un mandato eterno. Y como dice Isaías 66, se va a guardar en la tierra nueva. Cristo lo dijo en Marcos 2, 27, que fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Si Dios dio el sábado, lo hizo por causa del hombre. Tenemos hoy la idea del evolucionismo, de que los seres humanos vienen por evolución, el asunto del darwinismo, todas estas cosas, mis hermanos, que han hecho que el hombre se olvide de Dios y piense que no fue hecho por nadie, sino simplemente apareció así de la nada, apareció de una explosión o qué sé yo, pero a causa de esto mismo. Si el hombre no se hubiese olvidado del día de reposo, no se hubiese olvidado nunca de que Dios es el creador. Que precisamente el sábado, que es como una conmemoración festiva de la creación. Cada vez que tú separas el sábado, estás recordando que Él es el creador de todas las cosas. Vamos para acá al minuto 11. Permítanme aquí, coloco minuto 11 y miramos algunos otros detalles. Ese era el propósito, que tenían que trabajar 6 días y reposar. Hay gente que dice es que el Señor quiere que aprendamos a descansar por el estrés y los problemas que hay en la vida. Pero mire, uno descansa en la noche, ¿no? Uno debe descansar cuando duerme, ¿no piensa usted? Ahora, yo entiendo que será bonito tener un día de descanso y tener un día aparte donde uno no trabaja. Pero mire, si usted es padre, usted trabaja todos los días. Si usted es mamá, usted está siempre trabajando. No hay, ok, niñas, es mi descanso, ahí nos vemos. Usted no deja a sus hijas. Usted aún sigue trabajando. Ahora, qué bueno que estamos en Estados Unidos, donde algunos trabajan de lunes a viernes, y el sábado y el domingo no trabajan, descanso. Pero si tendríamos que trabajar, hay países como China que trabajan 360 días al año y solamente descansan 5. Y los estudiantes en Estados Unidos van a la escuela 180 días, en China van 300 días. Por eso van avanzando, yo creo, más que los de aquí, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que hoy en día hay un pretexto, decir que el día de reposo se nos dio para que descansáramos, porque nuestro cuerpo necesita descanso. Y hay gente que se jubila a una edad tierna y después, ¿qué pasa con ellos? No tienen propósito, su cuerpo se empieza a reducir su fuerza. Yo creo que una persona, si tiene las fuerzas y tiene lugar donde trabajar, puede trabajar hasta el final. Y si no, como mi abuelo, ahí en su casa, ahí se mantenía ocupado. Entonces, hay una idea errónea que piensan que el Señor les estaba enseñando allí que hay que descansar para que no estés cansado. Pero vamos a ver otro propósito. Mis hermanos, ese es un argumento que uno dice, bueno, un pretexto para no trabajar. ¿Y de quién fue ese pretexto? Ese pretexto no fue del hombre.
Ahora, que no necesitamos descanso. Miren ustedes, hermanos queridos. Una de las cosas que el mundo hoy tiene es un exceso de mucho, digamos, de afanes de la vida. Qué bueno es tener un tiempo donde esos afanes se detengan, como parar el tiempo, como parar el reloj, como decir, bueno, dejo esto aquí porque voy a concentrarme en esto de acá. Hay gente que no tiene tiempo para nada. Trabaja los 7 días de la semana, trabajan hasta de noche, hacen dinero, son máquinas de producir dinero. Pero ¿qué pasa al final de la vida? Llega la muerte y ahí queda todo. Entonces, ¿cómo puede decir el pastor que esto es un pretexto? Pues es un pretexto del Señor. Ahora, digamos que en sí muchos que guardan el sábado no están cansados, o sea, no trabajaron la semana en un trabajo donde se cansaran. Pero el sábado es un tiempo para dejar todos los asuntos rutinarios de la semana. Por eso es tan importante para nosotros los adventistas del séptimo día el día de preparación. El día de preparación es el día en que debemos hacer las cosas, dejar todo listo para tener un sábado tranquilo, un sábado más aproximado a lo que el Señor desea que nosotros hagamos, que es estar en quietud, poder estar en la congregación, hacer las visitas que se deban de hacer, bueno, hacer actividades que tengan que ver con lo espiritual. El sábado es un tiempo para renovar esas fuerzas, porque muchas veces se pasa toda la semana en muchos ajetreos y no queda tiempo realmente ni para dedicarlo a un momento de reflexión. Sobre todo en las grandes ciudades. En las grandes ciudades el tiempo no alcanza. La gente vive siempre corre y corre. Voy a darles un dato aquí. Nosotros tenemos un video en nuestro canal sobre el asunto de los japoneses. Los japoneses son en los países donde más hay suicidios, donde más se quitan la vida. Y es paradójico porque Japón, todos tenemos la idea de que es una cultura completamente adelantada, o sea, nos llevan tiempo a nosotros en cuanto a muchas cosas, en orden, en tecnología, bueno, en todo esto nos llevan ventaja, pero allí se suicidan mucho. ¿Por qué? Una de las causas, entre todas las causas que hay, pero una de las mayores causas de los suicidios en el Japón son el exceso de trabajo. El exceso de trabajo. Entonces, ¿cómo no va a ser importante tener un tiempo para renovar esas fuerzas? Y sobre todo esas fuerzas espirituales. Decir que eso es un pretexto, pues de pronto algunos tienen el pretexto porque no trabajan, no hacen nada en la semana, no mueven un dedo, pero ese ya es otro decir. Así que es importante, mis hermanos, tener ese tiempo, el tiempo para dedicarlo al Señor. Donde vemos ahí en Éxodo 31, dice, así que guardaréis, el 31:14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Estamos viendo que es algo bien grave, ¿no? Y usted cree que el Señor se está enojando, no quiere que trabaje el sábado para que no gane más dinero, es lo que usted cree, es lo que uno piensa a veces. ¿Por qué no quería que trabajaran este día? Porque era muy importante. Dice el 15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, ¿qué dice ahí? Morirá. Dice el 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo. Dice el 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces vemos que era por señal. Era una señal que mientras todo el pueblo estaba trabajando, el pueblo de Dios estaba descansando.
Miremos aquí dos detallitos. Primero, el asunto de que era importante. O sea, él reconoce que era importante, que es algo importante, no podía ser luego quitado así porque sí. El otro detalle que menciona el pastor allí, además de la importancia, es la señal, que era una señal. Miren, hermanos queridos, este es un asunto que, creámoslo o no, dividirá el mundo, que ya lo tiene de cierta manera dividido. ¿Por qué? Porque pues está el grupo de los que no lo quieren aceptar, de los que lo atacan con toda clase de argumentos, y el pequeño grupo que lo exalta. Y ese pequeño grupo se convierte como la piedra en el zapato para ellos. Ellos no estuvieran tratando estos temas si no estuvieran los adventistas del séptimo día, o algo otros grupos que defienden y guardan el día de reposo. Pero esta es una señal, y es una señal que al final del tiempo se va a notar de una manera muy, muy clara. Los que lo aceptan y los que no. Los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Quienes dicen que el domingo no es la marca de la bestia tampoco dan una explicación clara a este tema. No tienen ni la menor idea de qué es la marca de la bestia. Entonces, como no aceptan que es ese falso día que el catolicismo ha impuesto como día de adorar, que es el domingo, entonces se sacan que la marca de la bestia es el chip, que es una computadora, que es el 666, que es que el anticristo es el que viene a marcar pero que no saben cómo. El anticristo ya está en el mundo. Y el anticristo ha impuesto ya su marca, su día de adorar, un día donde ellos reconocen que esa es su identificación. Ellos se dan, los católicos se dan, que ellos fueron los que hicieron ese cambio. Pero también se admiran de que los protestantes lo acepten, o sea, que no se ruboricen aceptando un falso día en lugar del verdadero día, que es el que está en la Biblia. Y los mismos católicos en sus enciclopedias se preguntan cómo es posible que los protestantes que se jactan de que aceptan la Biblia y que solo Biblia y aceptan el cambio del día de reposo y no se inmutan por eso. Y es más, lo defienden como si fuera de ellos. Esa es una idea que quiero que ustedes la tengan en cuenta. Hay una mención de los predicadores de antisábado que el sábado es una sombra, que es una sombra de lo que vendría que era Jesús. El sábado no fue una sombra, mis hermanos. Fueron los sábados ceremoniales, las festividades ceremoniales los que se convirtieron, los que eran sombra y que llegaban hasta la cruz. Vamos ahora al minuto 23. Quiero mirar por acá con ustedes algunos detallitos. Minuto 23. Voy a mirar por acá. Minuto 23. Ser el Señor de reposo. Vea lo que dice ahí Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor ¿de qué? El día sábado, el día de reposo. Ahí vemos claramente que Él es el que nos da el reposo. Cristo cumplió la ley, pero Él obraba aún durante el día de reposo porque Él es el Señor de reposo y Él no dejó de trabajar hasta que Él murió y entonces cesaron sus obras. Y cuando cesaron sus obras, Él reposó y ahora nosotros al creer en Él podemos descansar en la obra que Él hizo y reposar de nuestras obras. Tiene dos opciones. ¿Usted quiere trabajar para ganarse el cielo o quiere descansar en la obra de Cristo y reposar? El Cristo se encargue. No, ya está bien. Yo aquí me quedo reposando. No voy a trabajar para ser salvo. Y es lo que a veces mucha gente no ha entendido, el propósito del sábado. El sábado no se nos fue dado para guardarlo para salvación, sino fue una figura que Dios le dio al pueblo de Israel de las cosas venideras, de los bienes venideros, y cuando Cristo vino, hizo las obras que el Padre le mandó, y finalmente llegando a la cruz, terminó la obra que Dios le mandó, y Él cesó de su obra, y entró en reposo, para que usted y yo al creer en Él también reposáramos. Pero hay mucha gente lo ha complicado más que eso, ¿eh? Y no sé si alguna vez se ha preguntado, entonces, pastor, la siguiente número 3, ¿debemos guardar el sábado? Pastor, hay gente que guarda el sábado. Están los sabatistas, los adventistas, los hebreos judíos o los raíces hebreas. Y hay muchos grupos hoy en día que están guardando el sábado.
¿Por qué lo están haciendo, pastor? Bueno, lo están haciendo tal vez porque quieren hacerlo, pero Dios no lo ha mandado. No es un mandato de guardar el sábado. El creyente no debe guardar el día sábado, no es un mandato. Mire, recuerde que el sábado tampoco fue constituido como un día de adoración. Porque hay quienes piensan que se debe reunir uno el sábado para adorar a Dios. Pero Dios no los mandó para adorar. Dice, ¿pero qué no en los sábados iban a la sinagoga? Eso lo constituyó los hombres. Ellos iban a la sinagoga a enseñar la Biblia y ¿están haciendo una obra en ese día? Estaban obrando. Bien, vamos a analizar aquí algunos detallitos en cuanto a esta pequeña parte que les he colocado. Hay un argumento que es muy común y es que Cristo es nuestro reposo. Y no solo lo escuchan estos hermanos que tienen una raíz evangélica, sino en exadventistas. Algunos que se han apartado de la iglesia adventista también se dedicaron a decir que Cristo ya es el reposo, que no hay que guardar el sábado. Aquí lo que tenemos que analizar es que quien acepta la salvación del Señor, su sacrificio, acepta a Cristo, acepta los mandatos de Cristo. Y nadie puede aceptar algo, y en este caso aceptar la fe, sin aceptar que hay mandatos del Señor que debemos nosotros ponerlos por obra. De hecho, en Mateo capítulo 28 es claro el Señor cuando Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y entre esas cosas, la santa ley de Dios, que es el espejo en que nosotros nos miramos y vemos nuestra condición. Fíjese en esas afirmaciones de que no fue un mandato de Dios. ¿Cómo que no fue un mandato de Dios? No lo dejó en los 10 mandamientos. En ninguna parte, porque el decir de que ellos se reunían, pero que en ninguna parte de la Biblia dice que se reunieran. El propósito esencial del día de reposo es ese, el de congregarse. Cristo se congregaba en el día de reposo. Y usted lee en Lucas 4:16, dice claritamente que era la costumbre del Señor asistir a la sinagoga los sábados. ¿Qué hago yo por costumbre? ¿O qué es costumbre? Algo que yo hago regularmente. Y para que vean que sí tiene que ver con adoración, si usted lee Isaías 66, 22 y 23, encuentra claramente que una de las cosas que se hará los sábados en la tierra nueva será adorar. Con toda claridad. Isaías 66, 22 y 23 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Quién lo dice? Jehová. El que dijo en Génesis 2, 1 al 3, que el sábado, ese tiempo era un tiempo santo, sagrado y separado, dice ahora que en la tierra nueva se va a adorar en el sábado. ¿Cómo dice el pastor que no hay adoración? Y usted va a encontrar a Pablo reunido en Hechos en la sinagoga, los gentiles también reunidos con los judíos en las sinagogas. ¿Cuándo? Los sábados. Los sábados. Sí que mis hermanos, hay cosas que yo les repito, no sé por qué lo dicen, que Cristo cambió el día de reposo, que el Señor trabaja. Si ustedes, claro, es lógico que ellos miran esto también negativamente como lo miraban los judíos. ¿Y qué es lo que miran negativo? Que el Señor hacía obras de bien, de misericordia en el sábado. Y los judíos lo acusaban de que él trabajaba. ¿Cómo me gustaría a mí, mis hermanos? ¿Cómo me gustaría poder aliviar el dolor los sábados? Bueno, cualquier día en la semana. Pero si eso llegara a ser un sábado, qué bendición poder orar por un enfermo y que se sane el sábado. Qué cosa más especial es hacer el bien en el sábado, como dijo el Señor en Mateo 12:12. En Mateo 12:12 Cristo dijo claramente que era lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Y qué estaba haciendo él? El bien. ¿Cómo era posible que un hombre con una mano seca fuera sanado y ellos se enojaran por eso? Qué poca misericordia
tenían los judíos. Y también nos pasa a nosotros hoy. Ellos dicen que no podemos hacer ni obra misionera porque eso es trabajar. Qué bueno fuera que todo adventista del séptimo día al sábado se dedicara a trabajar. Pero no para ganar dinero, no para cosas seculares, sino a trabajar en la obra del Señor. A trabajar haciendo obra misionera, repartiendo literatura, dando estudios bíblicos, yendo a los hospitales y visitando enfermos, trabajando para el Señor, mostrando que el Señor, eso era lo que Él hacía. Dice en Juan 5, 16, 17 que ellos se enojaron porque el Señor Jesús les dijo que Él trabajaba y el Padre también trabajaba. ¿En qué trabaja el Padre? En sostener todo el universo. ¿Qué tal que el Señor un sábado dijera, bueno, yo hoy no voy a trabajar, me voy a acostar a dormir porque hoy no voy a hacer nada? ¿Cómo quedaría el universo? ¿Cómo quedaría la tierra? Imagínate tú, tanta gente necesitada de la protección del cielo. El Señor no descansa. Él cuida su creación, nos cuida a nosotros en todos los días de la semana. Pero el sábado es un día especial. Así que yo voy a repetir que este es una piedra en el zapato para el mundo cristiano. Una piedra en el zapato. Mientras haya quien exalte ese día, hay una publicación de los hermanos testigos de Jehová donde ellos dicen que quién es el que gobierna el mundo. Para los testigos de Jehová, el que gobierna el mundo es Satanás. Y yo debo decirles, mientras haya en el mundo siquiera uno que obedezca a Dios, que guarde sus mandamientos, que ame a Dios con toda su mente, con todas tus fuerzas, con todo su corazón, no está gobernando el diablo. Así parezca que este mundo lleno de maldad, de dolor, de guerras, de muerte por todo lado, está siendo gobernado por el mal, el Señor todavía tiene su mano en el timón. Él está guiando todo. Entonces, se convierte en algunos mandatos del Señor en un tormento para el mundo cristiano que no lo quiere aceptar. Voy a hacerles mención de algunas cositas que ustedes al escuchar el tema del pastor, y él hace énfasis al final de que ellos no guardan el domingo porque sea un día de guardar. Pero va a ver usted que en la final del sermón él dedica unos 8 minutos a defender el domingo. ¿Y cómo lo defiende? Lo defiende con los mismos argumentos que tienen los curas católicos, mostrando que Cristo resucitó el domingo y que si Él resucitó el domingo y se apareció a los discípulos en Juan 20. Miren, yo les decía a ustedes, mis hermanos, que es muy fácil omitir cosas. Fíjense ustedes que aquí en Juan capítulo 20 hay dos textos que lo leen con mucha frecuencia. Y es Juan 20, 19 que dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Dos detalles aquí que ellos no resaltan. Primero, ¿por qué estaban reunidos los apóstoles? Por miedo a los judíos. No era porque estuvieran adorando. Estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. Y otro detalle, esto era de noche. Entonces no tenemos la seguridad aquí de decirles que es la noche del domingo una vez terminado el sábado, o en el cómputo romano es la noche ya del domingo, ya para el lunes. ¿Me hago entender? Sería la noche del lunes en el cómputo judío. En el cómputo romano sería la noche del domingo, que es la parte del domingo de tarde. Entonces no es una reunión de domingo. Cristo no está aquí reuniéndose en un culto, no. Están escondidos. Es que ni siquiera creen que Él ha resucitado. ¿Cómo van a estar guardando el domingo si ni siquiera ellos lo aceptan que ha resucitado y están escondidos por temor? Luego se aparece en el versículo 26, otra vez el Señor dice allí que 8 días después, pero en esta ocasión
es para confirmar el asunto de Tomás. Tomás, el que había dicho que hasta que no metiera los dedos no creería, está allí y el Señor lo quiere confirmar, quiere que confirme su fe, no por fe, sino por vista. Porque luego él le dice, porque usted me ha visto, ha creído, bienaventurados los que sin ver van a creer. Otro texto que usan, y el pastor lo usa aquí en el sermón, es Hechos 27. Y saben ustedes que también es otro texto de Hechos que no es claro totalmente, es un texto acomodado, es decir, que Hechos 27 es la prueba de que el domingo es el día de guardar. ¿Qué dice Hechos 27? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dos detalles. Este primer día de la semana estaban reunidos para partir el pan. No hay seguridad si era la Santa Cena o estaban comiendo. Esa expresión partir el pan muchas veces era una referencia a estar comiendo algo, una comida de confraternidad. Hay un motivo. Pablo va a partir al día siguiente. Pablo se va a ir. Otro detalle. Este discurso se alargó hasta la medianoche. O sea que este no era un sermón de las 10 de la mañana del domingo hasta la medianoche ya amanecer el lunes. No. Este es una reunión de noche también. Y tiene como motivación que el apóstol Pablo va a partir. Se va a ir al día siguiente. Y es por lógica que los hermanos quieren escucharlo. Si él se va a ir, pues qué bueno poder escuchar al apóstol Pablo en una intervención o una enseñanza de la palabra de Dios. Otro texto también usado de una manera incorrecta es 1 Corintios capítulo 16. Y voy a mostrarles que este texto también es un texto sacado de contexto. Aquí no se habla de ninguna congregación. Es más, esta ofrenda que se recoge, voy a leer el versículo 2, no es una ofrenda para la obra misionera, es una ofrenda para los necesitados de Jerusalén. Te va a ver eso con toda claridad en Romanos 15, en 2 Corintios 8. Va a ver que los apóstoles, y Pablo en este caso le está diciendo a ellos que separen una ofrenda. Voy a leer el texto que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Guardándolo ¿dónde? Y póngalo aparte ¿dónde? En sus casas. Es más, yo me atrevo a decirles a ustedes, mis hermanos, que aquí lo que el apóstol Pablo está pidiéndoles a ellos que hagan es una labor que de alguna manera podría ser incómoda en el sábado, pero que la van a hacer con más tranquilidad el primer día de la semana, que es un día normal de trabajo. Comprar, separar algo para tenerlo listo para los necesitados, era una labor que ellos podían hacer. No hay aquí mención de ninguna congregación, absolutamente. No están diciendo que en el templo, mire, cada uno ponga parte. Y si dice cada uno ponga parte y guárdelo, le está diciendo haga esto en su casa. Separe esa ofrendita para que cuando yo llegue no se recojan, sino que ya estén listas. O sea, este es acomodar un texto a algo que no es lo que la Biblia está enseñando. Mis hermanos, termino diciéndoles dos cositas. No hay ningún cambio. El Señor no ha cambiado. Pastor menciona en su tema que el Señor cambió el día de reposo. Ahí no puede faltar el texto estrella para negar el día de reposo. ¿Cuál es el texto estrella? Colosenses 2:16. Y yo debo repetirles a ustedes y lo haré mientras Dios me dé aliento de vida. Colosenses 2:16 no tiene nada que ver con el sábado, con comidas inmundas, con nada de eso. Colosenses 2:16 tiene que ver con los sábados ceremoniales, con las fiestas judías, con los días de reposo, estos que ya les dije que ellos guardaban,
y con las comidas, el comer el cordero, algunas bebidas que ellos hacían, porque no tiene nada que ver con comidas. En ninguna parte aparecen comidas inmundas. Usan Romanos 14, 5 y 6 para decir que entonces el día de reposo no hay que guardarlo porque ahí dice que ya no se deben guardar los días. También es un texto mal usado porque Romanos 14 no tiene nada que ver ni con el día de reposo ni con comidas inmundas, carnes inmundas ni nada de eso. Tiene que ver con ayunos, días de ayunos, en los que los judíos, como hacen hoy, se juzgan unos a otros. Ustedes conocen la disputa que hay en el pueblo judío hoy por las cosas que ellos dicen sí, dicen no. El odio que entre ellos mismos se ha generado. Mis hermanos queridos, con toda seguridad, el día de reposo es un día que permanecerá por la eternidad. Es el tiempo que el Señor ha separado para que sus hijos se congreguen. Si se va a congregar el pueblo de Dios en el sábado, en la tierra nueva, ¿cómo no lo va a estar haciendo aquí? No vamos a ir a hacer allá lo que no estamos haciendo aquí. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude no solo a verlo en la Biblia, sino a aceptarlo y a practicarlo no como una carga, como una bendición. Hacer lo que dice el profeta Isaías en Isaías 58:13. Si retrajeres el pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, no andando en tus caminos, ni hablando tus palabras. Fíjense ustedes la expresión ahí de Isaías. Glorioso, día del Señor, agradable. Que Dios te bendiga.